Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Te pones en contacto a través de ese correo, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, ¿vale? Antes de empezar, mi querido Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. No sé por qué siento un Leo muy fuerte, ¿vale? Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. No sé por qué siento, Cáncer, como que o no encuentras aprobación de la familia, de tu familia o de la familia de ellos, o simplemente me dices, Richard, hay una persona que está en medio de la relación o de la familia. Hace poco acaba de pasar lo que es por un conflicto o una discusión y está relacionado con la familia, con tu pareja, con tu entorno también. Y siento que esta discusión, cariño, es como que te hubiera afectado mucho. Hay algo que no puedes sacar de tu mente, te ha herido de repente cómo te ha tratado esa persona o cómo te han tratado ellos también. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, puede ser que esto haya pasado anteriormente, pero aún tienes como ese recuerdo, ese maltrato, esas palabras negativas que te dijo esa persona, quizás por el momento de ira o cuando vosotros estaban a punto de separarse. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, siento que te gustaría pasar página, te gustaría de repente olvidar esto, pero a veces las palabras duelen más que un maltrato físico, ¿no? Yo siento, mi cangrejito, que algo te afectó, corazón. O no te sientes reconocido, reconocida por tu entorno. Quizás me dices, Richard, dedico mucho tiempo, mucho esfuerzo en el trabajo, pero no me siento reconocido también o reconocida. Porque no todo tiene que ser amor. A lo mejor para un grupo de ustedes es en el trabajo, en el proyecto. Hay como mala vibra, como discusiones, como líos, Cáncer en estos momentos para muchos de ustedes. Pero también lo que yo he sentido muy fuerte es que para muchos de vosotros es como que todo el mundo te dio la espalda cuando tú necesitabas de ellos y está en base a una separación. Te separaste de tu pareja, te separaste de repente de la familia, pero es como que me dice Richard, me siento decepcionado, decepcionada por parte de ellos. Te voy a sacar lo que es signos e iniciales. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Virgo. Me sale un Libra. Me sale un Cáncer. Cierras con un Géminis, corazón. Tienes en tu mente un recuerdo de una discusión, de un lío. Te da como pesadillas, Cáncer. Cada vez que a lo mejor estás pensando en ello o te llega simplemente la imagen, te da como pesadillas. Vamos a ver, cariño, iniciales, que Dios y universo me ayude. Iniciales, Cáncer. La letra T, la letra B, la letra C, la letra V, la letra K y la letra G, mi querido cangrejito. Voy a sacar carta guía, carta consejo, ¿vale? Vamos a ver, carta guía, carta consejo para Cáncer, carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Te noto como que te sientes solo, como que te sientes sola, Cáncer.
Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Es como que me dice Richard, he tenido que renunciar a muchas cosas en mi vida para poder seguir lo que es adelante. He tenido que inclusive de repente a veces cambiar mi carácter por amor, porque si te das cuenta, este personaje deja todo atrás, cariño, y apuesta por su futuro, porque está mirando para adelante. Y muchos de vosotros, inclusive mi querido cangrejito, han tenido que salir adelante solos, inclusive de repente con la familia. Cuando te digo lo que es familia, con los hijos, cariño. Y cuando te digo solo, puede ser que tu entorno, tu familia, tu pareja, tu ex, pues simplemente se hicieron los desentendidos. Por eso que hay como una tristeza, por eso que a lo mejor tú no puedes dormir bien, tienes pesadillas constantemente porque algo ha marcado lo que es tu vida. Siento esto, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Vamos a ver que me dé más información el Tarot TV Series. El Tarot TV Series. Cáncer, Cáncer, Cáncer. El Tarot TV Series. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Y siento, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, ¿qué más quieren que yo haga para que estén contentos? Porque es como si hubiera lo que es un reclamo, Cáncer. Como que una persona te reclama, como que una persona te culpa. Esto puede ser desde tu pareja, desde tu ex, tu familia, la familia de ellos o los hijos también. Porque aquí veo un reclamo, Cáncer. ¿Ves? Aquí veo como que todo el mundo te hace sentir culpable de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en tu pasado, con tu historia, etcétera, etcétera. Si esto lo relacionamos, cariño, en la parte laboral, porque sé que mis cangrejitos son muy trabajadores, puede ser que muchos de vosotros quizás me dice Richard, me echaron del trabajo, me despidieron sin nada y en estos momentos yo estoy luchando para que exista un reconocimiento. Aquí hay un conflicto por algo que tú has dejado, Cáncer, también. Si lo relacionamos lo que es en el trabajo. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Oros. Siento, cariño, que para ellos es más importante su propio beneficio, su propio interés, ¿vale? Ellos no te reclaman posiblemente porque se acuerden de ti. Simplemente, cariño, te reclaman porque quieren conseguir algo para su propio beneficio, Cáncer. O te quieren de repente hacer sentir mal para que tú cedas y para que tú digas, es cierto, yo he tenido culpa en esta historia. Porque sale la carta de la Reina de Oros, cariño. Solamente piensa en su propio beneficio. Solamente piensa en sus problemas. Todos sus problemas, todo lo malo lo llega a ellos. Y tú no, ¿vale? Tú no sientes ni padeces, cariño. Tú eres prácticamente la mujer de hierro, el hombre de hierro. No tienes sentimientos, Cáncer. Pero ellos sí. A la mínima que le cae una gotita en los pies, a urgencias. Se van a urgencias, cariño. Se me salió una uña. Entonces, siento, Cáncer, que estás lidiando con personas muy egoístas, con personas muy suyos, con personas egocéntricos y narcisistas. Si esto lo relacionamos, mi querido Cáncer, lo que es en la parte laboral, yo veo, mi querido Cáncer, que ellos tienen dinero, pero simplemente no te quieren pagar. Yo te recomiendo, Cáncer, que si tú estás ya en esta lucha, en este proceso legal con estas personas para poder recuperar lo que es en la parte económica algo, cariño, tienes que ir hasta el final, ¿vale? No tengo para darte ese dinero, en estos momentos estoy lo que es en la quiebra. Te mienten, Cáncer, te mienten, porque estos personajes tienen dinero, Cáncer. Tienen dinero, simplemente que no les da la gana de darte nada a ti, ¿vale? Si lo relacionamos lo que es en la parte laboral, trámites legales, juicios, etcétera, etcétera. Te quieren hacer sentir mal, inclusive, Cáncer. Te quieren hacer sentir mal. Ay, pobrecito, me ha dicho que no tiene trabajo. Ay, pobrecito, me ha dicho que en estos momentos está mal. Cariño, tienes que apostar por ti, ¿vale, Cáncer? Apuesta por ti porque son personas manipuladoras, cariño. Manipuladoras. Desde que tú te has ido, mi vida ha sido un desastre. ¿Cómo estás? Lo notas de repente un poco apagado, apagada.
son personas manipuladoras. Estas personas se acercan a tu vida porque quieren conseguir algo para su propio beneficio. Estas personas te dicen que no tienen dinero, pero dinero les sobra, cariño. Vamos a continuar. A ver. Mi querido cangrejito, ten cuidado con las manipulaciones. La carta del as de copas, cangrejito. Siento, mi querido cáncer, que todo esto lo está viendo Papá Dios. Siento, mi querido cáncer, que el karma se está preparando, pero no para que vaya lo que es en tu contra. Lamentablemente, cáncer, y digo lamentablemente porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, somos hijos de Dios. Siento, cáncer, que a ellos le va a llegar su castigo relacionado con el karma, cáncer, con el karma, ¿vale? ¿Por qué? Porque siento que Papá Dios va a hacer justicia. El Espíritu Santo, cariño, tiene lo que es un papel con todo lo que está pasando en estos momentos, con los actos de ellos o de ellas. Corazón, siento que el karma va a tocar a sus vidas automáticamente. Siento esto, ¿vale? Pero ¿por qué pasa esto? Porque se están portando mal, porque te están mintiendo, porque te están engañando, porque son ambiciosos. Por eso llega el karma, cáncer. Lo siento por ellos, ¿vale? Lo siento por ellos, pero del karma nadie se libra. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir el arcángel Gabriel? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido cáncer, dice, todo va bien. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente y acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo, cariño. Todo se va a poner en orden, mi querido cáncer. Siento que tú vas a empezar a recibir señales. A través, de repente van a caer plumas, mariposas, aves, se van a posar cerca de tu entorno, de tu casa, etcétera, etcétera. Si tú, mi querido cáncer, me dices, Richard, ¿cuándo se acaba este infierno? ¿Cuándo va a llegar la paz para mí? ¿O cuándo esta persona me va a dejar en paz? Siento que el karma llega de una forma fulminante a sus vidas, mi querido cáncer. Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Dice, seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Y esto está relacionado, cariño, para solteros y solteras, corazón. A lo mejor me dice Richard, ¿cuándo va a llegar mi hombre? ¿Cuándo va a llegar mi mujer? ¿Cuándo voy a ser feliz? Y de repente tienes un amigo, una amiga que siempre te escucha, que siempre de repente está contigo, en las buenas y en las malas, pero tú no te das cuenta porque estás pensando tanto en el Kevin o en la Lupe, cariño. Siento que hay una persona que lo tiene cerca, mi querido cáncer, y esta persona te ama, esta persona te respeta, esta persona te quiere, pero tienes que abrir un poco más los ojos, ¿vale? Sí, esa persona que es tu paño de lágrimas, que lo cuenta siempre del Kevin, cariño, esa persona tiene un sentimiento por ti, mi querido cangrejito. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Un momento, tengo un problema aquí en la nariz. Vale, vamos a ver, cáncer, las características. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, te gustaría que una persona asiente ya la cabeza. A lo mejor me dice Richard, siempre me dice que me ama, me quiere, pero a veces no lo noto como muy entregado, muy entregada. Puede ser que esta persona inclusive sea menores que ustedes, cariño. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser que se lo pinte, ojos claros, inclusive verdes o azules, ¿vale? Hay una persona, tiene un sentimiento por ti, pero es como que tú no te sientes seguro, segura por ella, como que me dice Richard, esta historia ya lo conozco, ¿vale? Siempre aparece y desaparece. ¿Vosotros de repente viven cerca de la costa, cerca del mar, o ellos también? La carta del 4 de copas. Otra persona viene a lo que es a tu vida a pedirte lo que es una oportunidad. Un comienzo, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser que tenga canas o se lo pinte. O ustedes se conocen de un pueblo o vosotros se conocen desde la infancia, cáncer. Veo que esta persona te busca, se encuentra contigo porque quiere una oportunidad en su vida.
La carta también de las de bastos. Últimamente te preguntas por qué esta persona es tan atento contigo, tan atenta, por qué se pone en contacto, por qué de repente te llama, por qué de repente lo sueñas. ¿Por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué este hombre o esta mujer, cariño, ha empezado a surgir otra vez el sentimiento hacia ustedes? Puede ser que estás lidiando con una persona que también, cariño, tiene lo que es un alto cargo, tu jefe, tu jefa, o puede ser que a lo mejor sea tu profesor, tu profesora, o me dice Richard, es una persona que siempre se cuida, es impecable en su vestimenta, no sé, lo admiro tanto, Richard. Veo que este personaje también siente algo por ti, pero no es muy directo, Cáncer, no es muy directo. A lo mejor me dice Richard, a veces me mira, a veces me dice una palabra, a veces es de repente atento, pero luego me ignora. Luego de repente a veces siento que no siente nada por mí. Esta persona siente algo por ti, Cáncer, pero a lo mejor de repente las circunstancias le llevan a que no puede ser tan abierto contigo. Porque, cariño, las paredes tienen oídos. Puede ser que este personaje inclusive tenga pareja y su temor, pues, es que todo salga a la luz, pero tiene un sentimiento. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cada vez que te mira, baja la mirada, cariño. Porque este personaje te piensa, pero baja la mirada, ¿ves? O de repente, yo qué sé, a veces es muy atento, muy atenta, un poco coqueto, te sonrías en bromas, pero luego reacciona. Y luego se porta frío contigo, o se porta fría. Tú de repente dices, Richard, pues mira, que haga lo que quiera, lo ignoras, y luego otra vez te busca mi querido cangrejito. Entonces, hay una persona que siente algo por ti, pero quizás está en una postura, cariño, que no puede hacer más para poder estar en contacto con ustedes. Muy bien, mi querido Cáncer. Corazón, el karma llega a un grupo de ellos, ¿vale? No te preocupes, Cáncer, porque el tiempo pone a todos en su lugar. Te quiero, mi cangrejito. Hasta la vista y sé feliz. Suscríbete y nos vemos lo que es en el super chat, cariño. Hay muchas cosas que hablar, como los 7 quiebres del gato. Hasta la vista y sé feliz, cangrejito. Gracias por tu apoyo.